Promedio, entonces, un valor estandarizado. Ahora, yo no me quedé ayer con la tabla, ¿sí? Pero tú sí tienes la tabla, ¿verdad? Tienes la tabla. Los intervalos de clase, las frecuencias, marca de clase, límites reales de clase, y tienes también la frecuencia acumulada. Tienes esas cuatro, bueno, todas esas columnas. ¿Es correcto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, fíjense lo que van a hacer. El valor promedio o media aritmética para datos agrupados, porque también vale para datos no agrupados. Para datos no agrupados estamos como que más familiarizados con ello, porque nos dicen, a ver, sácame tu promedio de este semestre, y ahí vas haciendo tus operaciones, sumas todas sus calificaciones y las divides, no sé, entre 10, por ejemplo. Ah, ya está, esa es mi calificación. Perfecto. Esa es una media, ese es un promedio para datos no agrupados. Para datos agrupados, que es lo que nos interesa a nosotros, hay una formulación, hay una fórmula, ¿sale? Vamos a ver qué fórmula es. La tienes en el texto. Tu texto dice medidas de tendencia central, ¿sale? Es el segundo Word. Hoy por la tarde, en unos minutos, voy a subir el tercer Word, que es sobre medidas de dispersión y medidas de posición, que lo vamos a ver el próximo lunes, o no sé que desde esta clase. Ahorita lo subo. Bien, chicos, entonces, ¿qué tenemos? Hoy es 11 de febrero del 22. Entonces, promedio o media aritmética. Para datos, repito, para datos agrupados. Eso es muy importante, no olvidar. Para datos agrupados, sí se ve, ¿verdad? Perfecto. La fórmula dice así: promedio X y una línea horizontal en la parte superior se llama, o se lee X barra. X barra. X barra es una división, por supuesto. Es la suma, desde igual con 1 hasta n, de los productos de marca de clase correspondiente por frecuencia absoluta correspondiente entre el número de datos. ¿Vale? Esa es la forma más convencional, más sencilla, ¿sí? Más elemental para calcular el promedio. Hay otras formas, otras formas de poder calcularla, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con este caso, ¿sí? Este caso va a ser el que a nosotros nos va a funcionar siempre. ¿Me explico, jóvenes? ¿Puede volver a enunciar la fórmula, profe? Sí, la fórmula dice X barra o promedio o media aritmética es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N. ¿Recuerda que es un subíndice? De los productos marca de clase, frecuencia absoluta correspondiente entre este símbolo, me imagino, ya lo viste incluso en física lo habrás visto, significa suma, es la letra griega mayúscula sigma, significa suma en el ámbito de matemáticas. ¿Qué significa? Esta letra N, no confundirla con esta, no se puede confundir. Si no, es la misma, no es la misma, no es la misma. Déjame cambiar aquí, este es un índice, para que no se me confunda. Vamos a poner aquí, desde I hasta P hasta P. ¿Qué significa? Pues significa que P va a ser 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Va a ser, no, sí, claro, perdón. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabe? Pero esta P, ¿sí? Va a ser el máximo de intervalos de clase que se tengan. ¿Sí? Es más,
aquí voy a hacer algo mejor dicho. Así va a costar un poquito de trabajo entenderlo. Miren, esto se relaciona a los intervalos de clase. Intervalos de clase. Ahorita lo voy a explicar en la tabla, ¿sale? Va desde el primer intervalo hasta el último. Del primer intervalo hasta el último, ¿sale? Es decir, puede ir de 1 a 5, es el menor número de intervalos que puedo tener, de 1 a 5, ¿sí? Puede ir de 1 a 5, de 1 a 6, de 1 a 7, de 1 a 8, de 1 a 9, o de 1 hasta 18, no más, ¿vale? Intervalos de clase, recuerda, están desde el 1 de 1 hasta 18, ¿sale? Porque son 18 intervalos de clase como máximo. 5 como mínimo, sí, claro, pero aquí no puedo poner el 5 porque no empezamos a contar desde el 5, ¿no? En la tabla tengo numerados primer intervalo, segundo intervalo, es decir, ese subíndice está relacionado con el número de intervalo, solo con el número de intervalo, ¿sí? No con la regla general de que deben ser siempre 5 como mínimo y máximo como 18. No, no va en esa relación, no va en esa función, va en función de los intervalos que tengo únicamente o que se tienen en el estadístico. ¿Sale? Intervalos de clase que se tienen, para que esto quede más claro, que se tiene en ese momento. ¿Vale? No más allá. Ahorita lo vamos a explicar. Ahora, ¿cómo aplicamos la fórmula? Bien. Tú cuentas con la tabla, tienes la tabla en tu cuaderno, ¿sí? Vas a agregar a la última columna que tuvimos, creo que fue la frecuencia relativa, la última. Corrígeme. La última columna fue la frecuencia relativa, ¿es correcto? Sí, profe. A esa última columna, chicos, le van a agregar una columna más. Esa columna más, que van a escribir, vas a poner esto, X, Y por F, Y. Vas a poner esta columna. ¿Qué significa? Que vas a multiplicar la columna de la marca de clase que tengas por la frecuencia que tengas. Vas a multiplicar estos números. Y aquí me colocas el resultado. Para el primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, etcétera, hasta el 7, creo que digamos. ¿Sí? Entonces vas a tener nuevamente 7 resultados. ¿Sí? Y aquí vas a colocar los resultados correspondientes. Por ejemplo, ¿quién es la primera marca de clase, jóvenes? ¿Qué valor tiene la primera marca de clase? 52.5. Ok, ese 52.5, sí, 52.5 lo vamos a multiplicar por la primera frecuencia. ¿Cuánto vale la primera frecuencia? 10. 10. ¿Por qué? Entonces el resultado va a ser 525. Entonces aquí colocamos el número 525. Repito, aquí fue 52.5, aquí fue 10, me queda 525. ¿Sí me expliqué? Y así le vamos a hacer para todos los demás. A ver, realicen ese cálculo, por favor. Es un cálculo que puedes hacer sin problema con tu calculadora, ¿eh? Aquí. No hay más Profe, diferencia, dígame. una duda. Abajo del sigma P que dice en la fórmula. Dice, No, ahí no, en la parte de arriba. arriba P. Abajo, no es que aparte, abajo del sigma aparece como Una una U, I. ¿Es una I? igual a 1. Y latina igual a 1. Desde I hasta 1. Ok, Desde I muchas igual a gracias. 1, perdón. Sí.
Ustedes me indican, ¿eh? Ya, profe, si quiere. Ya, profesor. Ok, entonces vamos a corroborar. Segunda, segundo intervalo de clase. ¿Cuál es el valor del extremo inferior del límite? Perdón. ¿Quién es la marca de clase? 87.5. 87.5. Bien. ¿Cuál es la frecuencia? 10. 15. Entonces me va a dar Aquí. 877. ¿Es 15? Sí, es 15. Entonces, 87.5 multiplicado por 15 nos resulta 1312.5. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a ir corroborando. El primero me quedó 525, el segundo me quedó 1312.5, 1312.5. Vamos con el tercero. ¿Marca de clase? 122.5. 122.5 por la frecuencia 7. 7. Eso me da 857.5. Siguiente, cuarta clase. ¿Marca? Jóvenes, marca de clase del 157.5. 157.5. Frecuencia. De 3. La frecuencia es 3. 3. 3, ok. Eso me da 472.5. Después, quinta clase. Marca 192.5. 192.5. Repito, 192.5 multiplicado por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 0. 0. Ok, entonces ahí nos quedamos con 0. Bien. Siguiente marca. 227. 227.5. 227.5 Sí, punto 5. multiplicado por la frecuencia. 1. 1, bueno, me va a quedar 227.5. Finalmente, falta una, ¿no, jóvenes? Sí, profe. Sería Sería 262.5 por 2 y quedaría 525. Por 2, 525. Bien, hay que hacer la suma de todo esto. 525. ¿Cuánto me resulta esto? 525 más 1312, 5 más 857.5 más 472.5 Da 3.920, profe. más 227. ¿Cuánto? 3.920. 3.920 es correcto. Ahí está el valor. Entonces, X barra o promedio será para nosotros 3.920 entre N, pero N ¿cuánto es? ¿Cuántos datos hay, jóvenes? ¿38? ¿No es 38? Sí, 38. 38, ¿verdad? Eso dividido entre 38, me da un valor 103.15, ¿no? ¿Es correcto, chicos? Sí, profe. Bien. Este dato vamos a recordarlo porque lo vamos a comparar con las siguientes medidas. Jóvenes, así es como se resuelve y se calcula el valor promedio o media aritmética. Es el valor representativo del conglomerado. Se encuentra en el centro de todos los datos. ¿Sale? Bien. Ese centro de todos los datos generalmente aquí se ubicó en el segundo intervalo, que es donde está la mayor frecuencia, por cierto. Bueno, vamos a la siguiente medida. ¿No hay dudas, jóvenes? No. Vamos a la siguiente medida. Ahora toca el turno de la mediana.
¿quién es la mediana? Bien, jóvenes, para datos no agrupados, o sea, datos no agrupados, sueltos, por así decirlo, la mediana, jóvenes, resulta ser el dato que está exactamente a la mitad de todo el conglomerado, ¿sí? Es decir, antes de la mediana y después de la mediana tenemos el mismo número de datos o de valores, porque la mediana está en el centro de todos. Eso es lo único que sabemos de ella, que está en el centro de todos. O es representa el 50% de todos los datos, ok, pero se encuentra a la mitad de todos. Cuando esta mediana, cuando esta mediana resulta ser que proviene de un número impar de datos, ¿sí? Repito, estamos realizando el cálculo de la mediana para datos no agrupados. Tenemos un número impar de datos. Pero ya los ordenamos. Eso es muy importante. Primero, ordenamos. Ya están ordenados esos datos. Bien, ¿qué sigue ahora? Ya los conté. Es un número impar. Entonces, en ese caso, sí se garantiza, sí podemos darnos cuenta que hay un dato que está exactamente en la mitad de todos. Por ejemplo, si tuviéramos 11 datos, ¿sí? Ese número 11, repito, 11 datos, ¿sí? Para calcular, en qué lugar va a aparecer la mediana y saber quién es, ¿sí? Lo que se hace simplemente es contar, ¿sí? Contar o quitar, o simplemente darnos cuenta que antes y después de ese valor tenemos el mismo número de datos. Vamos a pensar que tenemos 11 datos, como les había mencionado, ¿no? Pues el dato que está a la mitad de todos es el dato número 6, o el que está en la sexta posición, porque del 1 al 5, pues obviamente hay 5 datos. Después del 6, es decir, del 7 al 11, pues también hay 5 datos. Entonces, hay un mismo número de datos antes y después de él, ¿sale? Cuando el número es impar. Pero cuando el número es par, ¿qué hago en esos casos? Porque si tomo, imagínate que tengo 10 datos. Si tomo el dato que está en el lugar 5, entonces hay 4 valores antes. Pero después, pues hay 5 y debe de haber un equilibrio. Bueno, lo que se hace en esos casos es que se toman los dos valores centrales y se saca la semisuma, se saca un promedio de ellos. Ese va a ser entonces mi mediana, ¿vale? Pero ¿qué pasa para datos agrupados? Para datos agrupados hay una formulación, porque tus datos ya están clasificados en intervalos de clase. Entonces hay una fórmula, ¿vale? Hay que interpolar, dice ahí la fórmula, se tiene que interpolar. Bueno, esa interpolación no es otra cosa más que hacer cálculos entre frecuencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero para realizarla o para llevarla a cabo, jóvenes, ¿sí? Esto, repito, espero lo hayas leído. ¿Vale? Espero lo hayas leído. Recuerda, esta información está en el segundo archivo de Word. Entonces, la mediana, la vamos a representar con el simbolito X y un tilde. X tilde. Así el signo parecido al de semejanza del triángulo, ¿no? O cuando trabajamos semejanza del triángulo. Algo parecido, ¿sale? Es lo que estamos aquí considerando. Bueno, chicos. Resulta que el valor, la mediana, ¿sí? Va a tener por fórmula la siguiente. Dice ahí la fórmula. Incluso hasta en el texto te dice qué representa cada cosa, cada elemento de la fórmula.
Dice, la mediana, para su cálculo de datos agrupados en clases, debe de usted primero identificar el límite real inferior de la clase. Límite real inferior de la clase de la mediana o donde se encuentra la mediana. Así lo entenderíamos. Clase de la mediana más. Tenemos la formulación n sobre 2. N sobre 2. Y le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Frecuencia absoluta, voy a ponerlo aquí, -1. Esa es la frecuencia anterior. Frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Todo esto dividido entre la frecuencia absoluta de esa clase de la mediana. Y todo esto, jóvenes, multiplicado por C, que es el ancho de clase. ¿Sabe? Esa es la formulación. Repito, cheque el texto, cheque la nota, porque ahí viene desglosado esto. Ahí lo tienes y viene con todas las palabras. ¿Sale? Bien. Recuerda, aquí en la clase yo explico, pero tú previamente en casa ya realizaste tu resumen, quizás algunos, ¿verdad? Ya empezaron como a querer trabajar o a empezar a hacer cálculos y a lo mejor me preguntan. Eso es lo que yo espero de la clase, ¿eh? Así va a ser, ¿vale? O sea, no te esperes a que, no, me voy a esperar a que el profesor me lo explique. No, así no es el sentido, ¿eh? Por eso tienen los materiales con mucho tiempo de anticipación. O sea, tenemos prácticamente eso está desde el 31 de enero arriba. Entonces ahí es para que tú empezaras a leer, a leer, a leer, a leer. Y cuando estamos aquí ya viendo ese tema, concretándolo, oiga, profesor, fíjese que yo hice ese ejercicio y aquí tuve dudas por eso, etcétera, etcétera. Ah, perfecto, alumno. Yo ya te retroalimento. Así es como vamos a ir avanzando, chicos. No va a haber otro. ¿Vale? Entonces, ya tengo aquí mi formulación. Ahora, repito. Profe, ¿qué dice después de la L? Perdón. Después de la L dice aquí inferior. Gracias. Sí. Por eso comento, chicos, ustedes tienen que revisar el material previamente. ¿Sí? Lo tuvieron que haber revisado. Eso te lo dije ayer. Vamos a ver esto mañana. Ok. La próxima clase que va a ser el lunes voy a trabajar las medidas de dispersión y las de posición. Bueno, tal vez las de posición. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo que ir leyendo las medidas de posición para que el día que el profesor empiece a hacer un ejercicio o retroalimente, pues me sea más fácil entender el por qué. Así es como vamos a trabajar, chicos. Bien. Ok, tome nota y vamos con el cálculo correspondiente. Vamos con el cálculo. ¿Listos? Vamos a ir con el cálculo correspondiente. Tome nota. Repito, todas las indicaciones de la fórmula aparecen en el texto. Nuevamente ábrelo y chécalo, por favor.
Ya, profe. Bien. Ahora, vamos a proceder a el empleo de la fórmula. Bien, jóvenes, ¿cómo vamos a utilizar esa fórmula? Porque pues, nos habla que el límite real inferior de la clase de la mediana. Pero ¿cuál es ese intervalo? ¿Cuál es ese límite? ¿De qué intervalo? ¿A qué intervalo se está refiriendo? Si tengo 7, dices, ¿no? Tengo 7, pues ¿a cuál se refiere? ¿Al Bueno, cuarto? ¿a quién? ¿Al cuarto intervalo? ¿Por qué? Porque son 7 y entonces él se encuentra en la mitad de todos los intervalos. Otra vez, ¿por qué el qué? Porque como son 7, él se encuentra Ujú. en mitad de todos los intervalos. Y entonces ahí estará la media. La mediana. Perdón, la mediana. La mediana. Ok. De acuerdo. Ok. ¿Qué crees? Que en este caso funciona. ¿Sale? Aquí funciona. Probable. Creo que sí funciona en este. Es probable que funcione. Que esté en el cuarto, como dices. Pero, aquí hay un pero. Mira, necesitamos saber, necesitamos conocer dónde está ubicado el dato que representa la mitad de todo el conglomerado. ¿Cuántos datos tenemos, jóvenes? Debe ser el dato 34, ¿no, profe? Ok, dato 34. ¿Cuántos datos tenemos en total? 38. Tenemos 38, ok. Si dividimos 38 entre 2, ¿eso nos da? 19. 19. Tengo que ubicar el dato en el lugar 19 o el dato número 19. Tal, Sería 92. 92, ok. Sería 92, bien. Pero ¿estás seguro que es el dato 92? Ah, no, es el 19. El 19 es 92. Ok, por eso, ¿el dato número 19 corresponde al valor 92 Sí, profe. de datos de lo que estuvimos visualizando? Bueno, uno diría, ¿no? Ah, pues es ese. Bueno. Una manera fácil de saberlo es mediante la frecuencia acumulada. ¿Sale? La frecuencia acumulada nos va a dar la respuesta. A ver, ¿a cuánto asciende la primera frecuencia? ¿Cuánto es la primera frecuencia, jóvenes? 10. 10. 10, muy bien. La segunda, 15. Acumulada. 15. Entonces, si hacemos la suma, 10 más 15 me da 25. 10 más 15 me resulta 25. Yo estoy buscando el lugar número 19, ¿sí? De esas frecuencias. Porque ahí es donde lo voy a encontrar, en el lugar 19. Y el lugar 19 ocurre en el segundo intervalo de clase. Porque ya hay 15 valores, sí, pero tienes 10 previamente. 10 más 15 me da 25. El 19, el dato en el lugar 19 debe de estar presente en la segunda clase, en el segundo intervalo de clase. Ahí debe de estar ubicado nuestro dato en el lugar 19. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, aguas, no necesariamente tiene que ser a la mitad de todos los intervalos. No funciona así. Funciona y esto, anótalo. La forma de guiarse es mediante la frecuencia acumulada. Bien, entonces, una vez que ya nos dimos cuenta que la mediana va a estar ubicada en el segundo intervalo de clase, podemos entonces ya darnos cuenta y saber, ¿sí? ¿Quién es el dato para nosotros? ¿Quién va a ser LI? ¿Quién es LI, jóvenes? Para nosotros en ese... ¿Quién es el límite real inferior de la clase de la mediana? 69.5. 69.5. ¿Qué opinan los demás jóvenes?
Sí, está bien. Sí, ¿Sí? está bien. Ok. Quedamos que el primer intervalo era 52.5, ¿no? El primer intervalo real. Sí, No, perdón. ¿Quién es el primer intervalo de clase? Ajá. El de 35 a 70. A ver, más fuerte, por favor. de 35 a 70. De 35 a 70, muy bien. Entonces, el segundo intervalo de clase, De 70 a 105. a 105, muy bien. Entonces, el segundo límite inferior de clase, efectivamente, es 79.5. Muy bien, muy bien. Y a esto, ¿verdad? Vamos ahora a obtener n sobre 2. ¿Qué va a ser n sobre 2? Ah, pues, dado que n es igual a 38, entonces n sobre 2 va a ser 38 entre 2. Esto es 19. Bien, 19. ¿Quién es f y menos 1? Bueno, resulta que en este caso la i, esto implica que la i en este caso está representando a la clase de la mediana. Y eso pasó o fue en la clase número 2, y vale 2. Entonces, implica esto que mi frecuencia absoluta, perdón, mi frecuencia acumulada debe de ser 2 menos 1, es decir, f tiene que ser 1. En pocas palabras, tiene que ser una frecuencia antes, una frecuencia acumulada antes de la clase donde está ubicada la mediana. Es decir, esto que está aquí me está indicando, chicos, el número de intervalo. ¿Qué intervalo es? Repito, eso me está diciendo el intervalo. Segundo intervalo, primer intervalo, pues te vas a quedar en el primer intervalo. La frecuencia acumulada del primer intervalo, a eso se está refiriendo. ¿Y cuánto vale la frecuencia absoluta en el primer intervalo? Díganme si no vale 10. Esa es la primera frecuencia. Sí, profe, sí vale 10. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿quién es f sub i? Ah, esto implica que, pues como i es igual a 2, entonces esto implica que la f debe de ser con respecto al segundo intervalo de clase. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta del segundo intervalo de clase? Me dijeron que 15, ¿es correcto? Sí. Jóvenes, confírmenme, la segunda clase, ¿su frecuencia es 15? Sí. Sí, profe. Vale, bien. ¿Y quién es C finalmente? ¿Quién es C finalmente? Es la amplitud de la clase. ¿Cuánto vale la amplitud de la clase? Si no vale, creo que 9. ¿Cuánto valía? ¿9? ¿O 35? ¿Cuánto era la amplitud de clase, chicos? ¿O 30? ¿Cuánto era? 35. ¿Cuánto? 35. Ahí está, 35. Ahí lo tenemos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta con cómo sacar estos datos? Yo sí, profe. Me perdí una vez que había sacado n entre 2 en el siguiente paso. En ese. Frecuencia acumulada anterior, o sea, antes de la frecuencia donde se encuentra la mediana. Recuerda que la mediana se encuentra en el intervalo número 2, es decir, cuando está ahí, toma el valor de 2. ¿Sale? Por eso aquí le puse i igual a 2. Eso quiere decir que la frecuencia debe de ser la número 1. Sí, pues si está la frecuencia de la mediana está en el intervalo 2, es una frecuencia acumulada anterior, pues es la primera clase, primer intervalo. Esto te va a dar el número de intervalo que estamos pidiendo. Frecuencia acumulada del primer intervalo. Ah, vale 10. Frecuencia absoluta, donde se encuentra la mediana, o sea, la segunda frecuencia. I vale 2 es el segundo intervalo. Recuerda que esta I significa el intervalo. Segundo intervalo, la frecuencia vale 15. Y por último, el ancho de clase. El ancho de clase es 35.
Perfecto, ya lo tenemos. Ahora hay que sustituir, jóvenes. Entonces, sustituya. Profe, ¿por qué el ancho de clase es 35? Fue lo que me dictaron, 35. ¿Sí es correcto? Sí, es la amplitud, La ¿no? amplitud, porque el primer dato empieza en 35. Le sumamos 35 y llegué a 70. ¿Sí? La amplitud quedamos que es 35. ¿De acuerdo? Ok, gracias, profe. ¿Vale? Profe, ¿y L por qué es 69.5? ¿Quién, perdón? ¿L? L es el intervalo real de clase. Límite inferior del intervalo real de clase. Ok, gracias. ¿Sí se entiende? Es el segundo valor, ¿no? El segundo, tienes tu tabla, recuerda, tienes tu Ajá. tabla de distribución, vale. Tienes primeramente tus intervalos de clase, bien. Luego tienes tus marcas de clase, que es la X. Luego tus frecuencias, ¿sale? Luego te enseñé a sacar las fronteras o límites reales de clase, que son otros intervalos. Ahí los tienes. Sí. Entonces, cuando hacemos la división de n sobre 2, buscamos el lugar 19. Eso quiere decir que el lugar 19, según las frecuencias acumuladas, aparece en la clase número 2 o en el Ah, segundo. entonces agarramos el límite de la clase 2. Entonces agarras el límite real inferior de la clase número 2, es el 69.5. Ok, ya entendí. ¿Vale? Bien. Les voy a mandar un nuevo enlace, chicos. Ya se va a acabar la llamada. ¿Sale? Entonces, para que en cuanto les envíe, se conecten, ¿no, chicos? Porque ya se va a acabar la llamada. Entonces, les mando un nuevo enlace. Ahorita nos vemos. Bye. Sí, profe. Bien. Entonces, continuamos. Ahora necesito que sustituya todos los valores en la fórmula y llegue entonces a la conclusión de cuál es el valor solicitado. A mí me dio 90.5. 95. ¿Cuánto dio el promedio? El primer cálculo que hicimos, el promedio, X barra. Dio 103.15. 103 y ese dio 90. Ok, hay una pequeña variabilidad ahí, ¿eh? Ok, hay una pequeña variabilidad. Vamos a checar si. Vamos a ver si esto es correcto. Bien. Vamos a ver el cálculo. Verifiquemos el cálculo. El cálculo dice. El cálculo dice lo siguiente. Dice X barra, perdón, X tilde mediana es igual a 69.5 más n sobre 2, que es 19, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 10, entre la frecuencia absoluta, que es 15, todo eso multiplicado por 35, que es la amplitud o el ancho de clase. ¿Sale? Entonces X tilde resulta ser 69.5 más, aquí vamos a tener, ¿qué? 9 entre 15 y luego por 35. Hagamos esa operación, jóvenes. Hacemos esa operación. Eso nos va a quedar entonces, repito, finalmente, 69.5, lo voy a corroborar aquí. 69.5 más paréntesis, otro paréntesis, no quiere directo. ¿Qué es?
9 entre 15, 9 entre 15, multiplicado por 35. Exacto, me da 90.5 en general, finalmente. 90.5 jóvenes. Sí, resultó hacer eso. 95. Bien, ¿alguna duda? Quedamos que X barra fue 104, ¿o 100 qué fue? 103, 102, ¿o cuánto quedó? ¿La media? 103.15. 103.15, ¿sale? Aquí está el valor de la mediana. Ahora vamos con la moda. Moda. Se podrán dar cuenta, jóvenes, que para la moda tenemos también una formulación. Tenemos una fórmula. Revísenla, por favor, ahí en su nota. Revísenla, por favor, ahí en la nota. ¿Sale? A ver, chequenla, por favor. Revisen en las notas, son tan amables. Y voy a aprovechar para subirles el nuevo material. Son medidas de dispersión, y posición. Ok, jóvenes.
¿Los ejercicios los mandó junto con el mismo archivo, profe? Está silenciado, profe. No, los ejercicios aún no los subo, pero lo que podemos hacer es trabajar con esa misma tabla que tienes, nos puede funcionar pero súper bien para hacer todos los cálculos, sin problema. Pero pues, puedo dejar más ejercicios sin problema también. ¿Sale? ¿Ya escribieron algo? ¿Todavía no? Bueno, otros 5 minutos más. Si es si es la desviación de la media, ¿va? ¿O estoy copiando otra? Hace silencio. Tiempo. Sí, a ver, tiempo. Acabo de enviar información, pero medidas de dispersión. Me falta ver una medida de tendencia central todavía, que es la moda. La moda está ubicado en el segundo documento de la primera Ah, sí, sección. ese estaba, ya había Sí. puesto la fórmula y estaba Esa. buscando la otra de la Ahorita es la fórmula esa. Hasta que no les diga, vamos a ver ya las medidas de dispersión, ya abrimos el nuevo archivo, ¿no? Ahorita estamos todavía en el archivo anterior, ¿vale? Bien, ¿ya todos tienen la fórmula, jóvenes? Profe, yo tengo una duda en la fórmula. Sí. En la parte que dice exceso de frecuencia de moda y exceso de frecuencia modal y frontera inferior de la clase, ¿es un 1 o es una I? Es un 1. Ah, ok. Un 1. Gracias. Es un 1 y es un 2. ¿Se dan cuenta que hay como que hay menos elementos en la fórmula? Está la letra griega delta mayúscula. Esto es delta. Delta mayúscula, ¿vale? Entonces la fórmula, los excesos son delta 1 y delta 2. Son los excesos. ¿Alguien sabe qué es un exceso en matemáticas? ¿Se podría decir que es una diferencia? Exacto, es una resta. Este tema lo vieron, bueno, no sé, ¿quiénes dio cálculo integral el semestre pasado? ¿Quiénes dio? María del Carmen, me parece que se llamaba. María del Carmen, permítame, chicos, permítame. Sí. Sí, bueno. Muy bien, aquí, mira, en clase. Sí, estoy aquí en el 13B. No, 13B. Ándale, pues. Bye. Sí, no hay nada por nada. Bye. Sí, profe, me dieron otra vez la lista de asistencia. Sí, es lo que estaba buscando. No te preocupes, sí, aquí andamos. ¿Cómo sigues? Pues un poco mejor, profe. Mira, no me quité el cubrebocas, pero ya un poquito mejor. ¿Vale? Mi mamá ya está en casa, ya está recuperándose, ya un poquito mejor también. Le dio fuerte, no estaba vacunada y el problema era ¿cómo se llama? La neumonía, pero ya salió del cuadro de neumonía.
Hola. Maestra, buenas tardes. Estamos en clase. De moda, dato que más se repite, ¿sí? El que mayor frecuencia tiene, a eso se refiere la moda, ¿sí? Igual, la fórmula vamos a utilizar a la X, es como una especie de gorrito que tiene en la parte de arriba, no tiene un nombre específico. Fórmula dice, límite real inferior de la clase modal más exceso, vamos a llamarlo exceso 1, entre exceso 1 más exceso 2, multiplicado por el ancho de clase. Vamos a entender así la fórmula. Entonces, jóvenes, bajo esa consideración, ¿quién va a ser delta 1? Pues no va a ser otra cosa más que la resta. ¿De quién? Debes de ubicar en qué clase se encuentra la moda. Es decir, en qué clase se encuentra la mayor frecuencia. Ahí sí. Chécate la columna de las frecuencias y dime en qué clase ocurre o está el número más grande de las frecuencias. ¿En qué clase ocurre, jóvenes? En la 7. ¿Cuánto vale la frecuencia en la 7? 38. Creo que no. No quiero acumuladas, no es acumulada. Ah, entonces en la 2. Una 2, porque tiene frecuencia 15. ¿Sí o no, chicos? Sí. Frecuencia 15, es en la 2. Entonces, debo de ocupar el límite real inferior de la clase 2. Ahora, ¿quiénes son los excesos? Bien, va a ser la resta simplemente. Vas a restar la frecuencia de la clase modal, que es 15, y le vas a restar la frecuencia anterior. La anterior es 10, ¿sí o no? Está 15 y la anterior es 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.
diferencia me da 5. Luego, segundo exceso, frecuencia de la clase modal, que es 15, menos la siguiente frecuencia, la que está después de 15, ¿quién es? 7. 7. La diferencia me da 8. ¿Alguna duda, jóvenes? No. Bien. Esos son los famosos excesos. Siempre ubicar, repito, la frecuencia modal, donde está el mayor número de frecuencia. Esa es la clase modal. Frecuencia modal. Entonces, Claro. en el delta 2 se resta por el que le sigue, por la siguiente frecuencia. Digámoslo así, la siguiente frecuencia. Si para ti es más práctico entenderlo así, adelante, es correcto. Ancho de clases son 35, ¿verdad? Cálculos por eso. Tenemos moda, es igual. Límite real inferior creo que era 69.5, ¿es correcto? Sí, profe. Más delta 1, 5, entre delta 1, 5, más delta 2, que es 8, todo multiplicado por 35. Eso es igual a 69, pues bueno, ya digamos el resultado final. ¿Sí? Resultado final. Bueno, voy a poner 69.5 más 5 entre 13, todo por 35. ¿Cuánto me da esto, jóvenes? ¿Cuánto me queda? Me dio 82.96. 82.96, ¿alguien más? Igual esa cantidad. Lo mismo. 82.96, jóvenes. Sí, profe. Sí, igual. Ok. Ya tenemos calculadas las 3 medias de tendencia central, media, moda y mediana. ¿Sale? Hay una pequeña variabilidad entre ellas, como pueden darse cuenta. Sí hay variabilidad. ¿Sale? Pero son los datos que están más cercanos, más concentrados, a la mitad de la mayoría de los datos. Uno está en 82, otro está en 90 y otro está en 100, 105, 103 me dijeron por ahí. ¿Vale? Bien, chicos. Yo hasta aquí le voy a dejar. Nos vemos el lunes, ya en el salón y en el salón proporcionado. Tomen todas las recomendaciones que les hicieron saber. No hay cafetería. De ser posible, traigan algún alimento bien protegido, por cierto. ¿Sabes si la van a abrir, profe? ¿Si van a qué? ¿Si la van a abrir? No, ahorita no. Ahorita cafeterías, al menos por un mes, tal vez yo creo que no va a haber, ¿eh? Repito, vénganse desayunados y tráiganse ahí un pequeño lunch bien resguardado, ¿vale? Son varias horas que van a estar en la escuela, ¿sí? Agua, etcétera, ¿vale? Cubrebocas, gel, etcétera, todo eso, tráiganlo. Bueno, y chequen entonces cómo va a ser la disponibilidad de los grupos, de los salones, cuáles salones les toca, etcétera. Bueno, entonces nos veríamos el lunes y también ver si solamente va a venir una parte de ustedes, eso también es importante, eso todavía yo no lo sé. Ahorita vino el presidente de academia, pero nada más dijo que va a haber junta, pero no dijo nada, ¿sale? Entonces, Yo creo que van a ser 25 y la otra mitad va a ser, bueno, los que sobraron aparte. 25 tal vez, los van a hacer todos. o tal vez no, yo pienso que a lo mejor pueden ser hasta 30, porque aquí en el salón donde estoy hay más de 30 bancas. No, es que yo puse unos salones del bloque, bueno, las listas oficiales de separación, el bloque rosa y el bloque verde, profe. Ajá, entonces van a ser 2, entonces, por ejemplo, este grupo es vamos a pensar que de 50, entonces van a haber 25 y 25, ajá. Sí, va a Es ser, muy profe. importante eso, chavos, porque nada más hay bancas exclusivas para esos lugares, también tómalo en cuenta. Bueno, por mi parte sería todo, chicos. Pasen un excelente fin de semana, sigan trabajando y ya les envío información para lo que vamos a trabajar el lunes. Cuídense. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, Gracias, bye. profe. Bye. Nos vemos.